Vale, vamos a hacer hoy una clase, intentaré que sea lo más práctica posible de contratos. La verdad que en una hora es difícil hacer muchos casos prácticos de contratación, pero bueno, la idea es hacer esta clase de tipos de contratos porque en el material que tenéis en la plataforma tenéis los temas unidos son de contratos y luego el tema 3 es más de condiciones de trabajo. Entonces, hoy me voy a centrar solo en tipos de contratación porque si nos metemos a explicar también la teoría del contrato, las diferencias que puede haber con otros tipos de contratos, no nos daría mucho tiempo, ¿vale? Entonces, a ver si más adelante podemos hacer otra de tipos de contratación y en un seminario que he previsto para mayo haríamos ya la de condiciones de contratación, relación laboral, temas de periodo de prueba y contrato de trabajo estrictamente, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver sobre todo los tipos de contrato. Como siempre voy a intentar hacer una pequeña explicación con los puntos esenciales, no voy a intentar no enrollarme en exceso porque es un material que ya tenéis, imagino que habréis estudiado. Entonces, básicamente me voy a centrar en los contratos temporales y los contratos indefinidos y ver las notas características y luego a partir de ahí iremos haciendo casos prácticos para ver un poquito los tipos de contrato en el tiempo que tenemos, ¿vale? Entonces, nada, simplemente tengo ahí una clasificación de los tipos de contrato de trabajo que tenéis, ¿vale? Se pueden dividir entre contratos temporales y contratos indefinidos, por así decirlo. Los contratos temporales serían los formativos, los de prácticas y formación y aprendizaje, y los temporales serían obra o servicio, eventual, contrato de interinidad y el contrato de relevo. El contrato de relevo veremos que podría, antes de marzo podría ser indefinido o podría ser temporal, pero bueno, ahora veremos que ha habido un cambio el 17 de marzo con el último decreto que ha salido, modificando la jubilación parcial, que también hace alguna modificación en el contrato de relevo, ¿vale? Y como indefinidos tendríamos el contrato indefinido ordinario, el bonificado, que es el de fomento de empleo, el que se crea con la reforma laboral en febrero de 2012 y que luego se convalida en julio de 2012 con la ley que convalida la reforma laboral, ¿vale? Fijo discontinuo y el de fomento de emprendedores que os decía, ¿vale? Sigue habiendo algún contrato bonificado para menores de 30 años y menores de 45, que es el que tenéis en el punto segundo. Luego habría un contrato de relevo, que es el que os decía también antes, que estaría bonito, que ha sido modificado en marzo con el decreto 5/2013, ¿vale? Y luego habría un contrato también indefinido para trabajadores minusválidos. Vale, empezamos con el contrato en prácticas, unas nociones muy rápidas del contrato en prácticas. Este es el típico, el contrato que se puede hacer para aquellos trabajadores que han terminado una licenciatura, una diplomatura, lo que son ahora los títulos de grado, máster, ¿vale? O técnicos de FP, es decir, personas que tengan en su poder un título que le habilite para poder trabajar como técnico, por así decirlo, podrían ser susceptibles de hacer un contrato en prácticas. Los grados pueden ser título de grado, título de máster o los antiguos títulos que os pongo ahí de licenciatura, diplomatura o técnicos de FP, ¿vale? Los requisitos para poder hacer un contrato en prácticas: que no hayan pasado más de 5 años desde la obtención del título, ¿vale? Salvo en el caso de que el trabajador acredite una minusvalía superior al 33%, en cuyo caso podría llegar a 7 años este periodo, ¿vale? El periodo de prueba será en principio de 1 mes para los titulados de grado medio, ¿vale? Y de 2 meses para los títulos de grado, los antiguos licenciados, diplomados o FP2 o superiores, ¿vale? La duración del contrato es de un mínimo de 6 meses y de un máximo de 2 años. Se pueden hacer hasta un máximo de 2 prórrogas en el contrato en prácticas, ¿vale? En los casos de incapacidad temporal, maternidad, paternidad o riesgo durante el embarazo o lactancia, son prestaciones de la Seguridad Social, que vimos el otro día una parte de Seguridad Social, pero no vimos las prestaciones, pero bueno, durante estos periodos se interrumpiría el cómputo de esa duración máxima del contrato en prácticas, ¿vale? Veremos que pasa lo mismo con el contrato para la formación. Una de las reformas que se criticó más desde el punto de vista y desde el ámbito sindical con respecto al contrato en prácticas fue este que os pongo aquí en el penúltimo punto, que cabe hacer un contrato pasados 2 años en virtud de una titulación distinta, siempre y cuando el puesto de trabajo sea distinto. Esto quiere decir que en una empresa un trabajador que ha estado contratado con un título, por ejemplo, de un título de grado, un título de licenciado, lo que era antes el título de licenciado, y luego posteriormente hace un doctorado, podría tener un contrato en prácticas como licenciado y posteriormente podría tener un título como doctorado, ¿vale? Perdón, un contrato en prácticas como licenciado y luego un contrato en prácticas como doctorado. Con lo cual, cabría hacer 2 contratos en prácticas con la duración máxima de 2 años. Entonces esto se critica un poco porque antiguamente un trabajador que hubiese estado contratado en prácticas en una misma empresa no podría volver a tener este tipo de contrato. Ahora sí cabe siempre y cuando se haga en virtud de una titulación distinta, ¿vale? Y lo más importante, la retribución del trabajador contratado en prácticas.
no puede ser inferior al 60% de lo que marca el convenio colectivo durante el primer año, es decir, el convenio colectivo marca unas tablas salariales para la categoría. Entonces, este trabajador durante el primer año ha de cobrar al menos el 60% de la categoría por la cual ha sido contratado, ¿vale? Y durante el segundo año 75%. Y el límite máximo, es decir, no puede cobrar nunca menos del salario mínimo interprofesional, ¿vale? El contrato para la formación, también pinceladas muy básicas. Este es un contrato que ha sufrido muchísimas reformas en los 2 últimos años, ¿vale? Tanto el PSOE como el Partido Popular han intentado con este contrato para la formación el intentar eliminar la lacra del desempleo juvenil. Los dos han pensado que era a través de este contrato para la formación, quizás siguiendo el modelo alemán. Entonces ha sufrido muchas modificaciones y lo cierto es que la tasa de desempleo sigue creciendo, ¿vale? Primero se modificó en 2011 y luego ha tenido más modificaciones, ¿vale? Entonces, este tipo de contrato, el contrato para la formación, que ya se llama otra vez de contrato de aprendizaje, ¿vale? Es el contrato que se hace con jóvenes de 16 a 25 años, ¿vale? Que el objetivo es aquellos jóvenes con los cuales no se puede hacer un contrato en prácticas porque no tienen la titulación requerida para hacer un contrato en prácticas, se puede hacer un contrato para la formación para que los trabajadores puedan adquirir la práctica profesional que les califique para hacer para que les califique que les cualifique en un tipo de trabajo determinado, ¿vale? Esto de la tasa de los 16 a los 25 años es lo que dice el estatuto, pero luego hay una disposición transitoria que se incluye, ¿vale?, que dice que podrá llegarse hasta el límite máximo de edad de 30 años siempre y cuando la tasa por desempleo general del país sea inferior al 15%. Ahora estamos en un 25% y parece que tardaremos tiempo en bajar, ¿vale? Entonces, hasta que esta tasa de desempleo baje al 15%, se podrá hacer con jóvenes de hasta 30 años, ¿vale? La duración, antes de las últimas reformas, era de 1 año a 2 años, ahora se cabe ya una duración de entre 1 año y 3 años, ¿vale? Incluso por convenio colectivo se puede pactar una duración mínima de 6 meses y máxima de 3 años, y cabrían también 2 prórrogas en este caso, igual que en el contrato en prácticas, ¿vale? Lo mismo que os decía antes, interrumpe el cómputo en casos de incapacidad temporal, maternidad, paternidad y riesgo, ¿vale? El contrato de aprendizaje es distinto del contrato en prácticas, ¿vale? En lo que se refiere a la remuneración y a la forma de trabajo, ¿vale? Mientras que el trabajador en prácticas trabaja toda su jornada laboral, el trabajador que esté contratado mediante un contrato de aprendizaje no podrá trabajar durante el primer año más del 75% de la jornada, ¿vale? Y durante el segundo año el 85% y el tercer año el 85%. Es decir, ese porcentaje del 25 o del 15 ha de dedicarse a la formación teórica, con lo cual el puesto de trabajo se tiene que alternar con formación teórica, ¿vale? Los contratados en prácticas no pueden realizar ni horas extraordinarias, ni nocturnidad, ni turnicidad, ¿vale? La retribución que tiene el trabajador que esté contratado con contrato de aprendizaje no puede ser nunca inferior al salario mínimo interprofesional. Eso sí, en proporción al tiempo de trabajo efectivo, ¿vale? Que sería en proporción al tiempo de trabajo efectivo el 75 u 85%, ¿vale? Es decir, se descontaría el periodo de formación. En la acción protectora, esto sí que es una novedad interesante, se incluye ya el desempleo. Antiguamente los contratos para la formación antiguos no cotizaban para desempleo, ¿vale? Mientras que el contrato de aprendizaje nuevo sí que cotiza para desempleo y pueden tener derecho a paro, ¿vale? Salvo los casos de las escuelas taller. Vale, ¿alguna pregunta hasta aquí? He visto una pregunta de un compañero que me pregunta si se puede realizar una práctica de 6 meses en una empresa y después 6 meses en otra empresa. Ahí no habría ningún problema, ¿vale? Sí que se puede realizar porque sería una empresa distinta y además ahí no habría llegado al periodo máximo que se establece en el estatuto, ¿vale? Vale, seguimos unas pinceladas muy básicas de los contratos temporales, obra o servicio, eventual e interinidad, ¿vale? Y hacemos algún caso práctico. El contrato por obra o servicio, gran parte de la doctrina dice que hasta que ha salido el contrato de fomento de emprendedores era el contrato que más indefenso dejaba al trabajador, ¿no? Y que más manga ancha, por así decirlo, permitía a las empresas para contratar, ¿vale? Porque es un contrato que tiene sentido para que los trabajadores que estén contratados por la empresa realicen una obra con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? A veces es muy difícil delimitar la obra. Lo normal es que el contrato por obra no cabría para hacer lo que sería la actividad principal de la empresa, sino actividades más accesorias, ¿vale?
pero la práctica y la jurisprudencia, sobre todo lo que han ido moldeando mucho este contrato y se ha venido utilizando mucho y se ha venido utilizando incluso efectivamente para toda la actividad de la empresa. Y el tema es que sí que tiene que haber una obra que tenga una autonomía y sustantividad propia, es decir, que esa obra tiene que ser limitada en el tiempo y de una duración incierta. Sabemos cuándo empieza, pero no sabemos exactamente cuándo termina, ¿vale? Muy importante especificar la obra en el contrato, siempre hay que poner la obra para la que se trabaja. Eso es muy importante porque si no, el contrato podría ser fraudulento, podría ser un contrato en fraude de ley. Había muchos contratos en construcción, yo cuando trabajaba teníamos muchas empresas en construcción cuando estaban en la asesoría y teníamos empresas que tenían contratados a trabajadores con contratos por obra o servicio durante 8, 9 o 10 años y los tenían en una obra en la que igual estaban 3 semanas o 4 semanas, ¿vale? Entonces las empresas que lo hacen bien tendrían que hacer un contrato por obra o servicio para cada obra. Es decir, cada 3 semanas, cada 4 semanas habría que haber hecho un contrato para cada obra, pero eso en la práctica es mucho papeleo y muchas empresas no lo hacían. Entonces muchos contratos por obra eran fraudulentos, el trabajador se iba al juzgado y conseguía ganar la improcedencia o incluso la nulidad del despido, ¿vale? Vale, en el 18 de septiembre de 2010 sale una reforma también en virtud del decreto 35/2010, creo que era, ¿vale?, que limita la duración máxima de los contratos por obra. Entonces, dice este decreto que los contratos por obra, lo máximo que van a poder durar serán 3 años. Se podrían ampliar en 12 meses más, es decir, podrían llegar a durar 4 años siempre y cuando esté establecido por convenio colectivo. Un trabajador que tenga un contrato indefinido, un contrato por obra y llegue a estos 3 años, ¿vale? Esto ya estaría vigente desde el 18 de septiembre de 2010, ¿vale? Podría ir a su empresa y pedirle un certificado en la que se acreditase el carácter indefinido del contrato, ¿vale? Veremos qué pasa porque esto llegaría el 18 de septiembre de 2013 y contratos que tengan esa duración automáticamente pasarían a ser indefinidos, ¿vale? Por convenio colectivo se pueden establecer las actividades con autonomía y sustantividad propia dentro de la empresa, ¿vale? Y este contrato, los contratos temporales, no todos, luego veremos que hay algunos que no llevan aparejada indemnización, pero el contrato por obra lleva aparejada una indemnización por la extinción del contrato de 12 días de salario por cada año trabajado, ¿vale? Esto es lo que dice el estatuto. Esto de los 12 días os pongo ahí con particularidades, porque los 12 días se llegarán en el año 2015, ¿vale? Luego hay una disposición transitoria que dice que antiguamente eran 8 días, entonces para los contratos celebrados hasta el 31 de diciembre de 2011, esta indemnización sería de 8 días por año por cada año trabajado, ¿vale? Y luego a partir de enero de 2012 serían 9 días. A partir de enero de 2013, es decir, los contratos celebrados a partir de enero de 2013 llevarían aparejada una indemnización de 10 días, los celebrados a partir de enero, los que se celebren a partir de enero de 2014, 11 días, y ya los que se celebren a partir del 1 de enero de 2015 llegarán a esos 12 días, ¿vale? Es una especie de periodo transitorio, ¿vale? ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, pues seguimos con el contrato eventual por circunstancias de la producción, ¿vale? Este es el típico contrato, no el de temporada, porque el de temporada más yo lo relaciono con el fijo discontinuo, pero es la definición de este contrato, es aquel contrato que se hace para atender las circunstancias del mercado por acumulación de tareas o exceso de pedidos. Es decir, el contrato que se hace cuando hay una excesiva carga de trabajo y no se puede atender la empresa no puede atender el trabajo con el personal que tiene contratado, ¿vale? Entonces se puede hacer un contrato eventual porque, por ejemplo, en el periodo de Navidad, una juguetería con los trabajadores que tiene no llega para descargar todos los juguetes o para atender al público que tiene, ¿vale? Entonces, aquí se podría hacer un contrato eventual por circunstancias de la producción, ¿vale? Porque habría un exceso de pedidos, un exceso de trabajo, una acumulación de tareas, ¿vale? Es muy importante, al igual que en el contrato por obra o servicio, aquí no hay tanta duda con respecto a la actividad principal o no. Está claro que aquí la actividad es la actividad principal de la empresa que se está realizando con un exceso de pedidos, ¿vale? Entonces, en este caso también es muy importante, os decía, el especificar la causa. Al igual que en el contrato por obra, cuando se haga un contrato eventual, hay que especificar muy bien la causa. Si vamos a hacer un contrato en una juguetería para la temporada de Navidad por 20 días, ¿vale? Hay que especificar la fecha de inicio y la fecha de fin, a diferencia de lo que ocurre en el contrato por obra o servicio, ¿vale? En el contrato por obra o servicio, la fecha de fin puede ser hasta fin de obra. Como decíamos antes, que ese contrato por obra puede tener la fecha es de duración incierta, ¿vale? Cuando se pone una fecha fin en un contrato por obra, ese fin se entiende con carácter orientativo, mientras que el contrato eventual, la fecha que se pone, se tiene que cumplir, ¿vale?
La duración de este contrato, lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, es que el máximo que puede durar son 6 meses dentro de un marco de referencia, de un periodo de referencia de 12 meses, ¿vale? Salvo pacto en convenio. Se puede pasar por convenio que este contrato pueda llegar a tener una duración de 12 meses en un periodo, en un marco de referencia de 18 meses, ¿vale? Este contrato, por ejemplo, tenía la política, Carrefour tenía esta política de hacer contratos eventuales por circunstancias de la producción. Contrataba a un trabajador un año y un año estaba fuera del trabajo y luego volvía a hacer un contrato eventual, porque tenían que estar un año dentro y un año fuera, ¿vale? Este contrato solo puede ser prorrogado una vez, ¿vale? Y luego sí quería comentar el tema de la concatenación de contratos. No sé si habéis oído hablar o la conocéis, ¿vale? Es importante. Esto de la concatenación de contratos, también hubo una modificación, ¿vale? Se planteaba que aquellos contratos, cuando un trabajador tenga siempre tienen que ser 2 o más contratos temporales, ¿vale? Dentro de un periodo de máximo de 30 meses, ¿vale? Adquiriría también, al igual que veíamos antes con el contrato por obra, adquiriría la condición de trabajador indefinido, ¿vale? Aquí hay particularidades porque a efectos del cómputo de la concatenación de contratos, para entender que un contrato es indefinido, no computarían los contratos de formación, ¿vale? El contrato de aprendizaje, el de prácticas, tampoco el de relevo, ni tampoco el de interinidad. Con lo cual, básicamente, los contratos temporales que tendríamos en cuenta serían el contrato eventual y el contrato por obra. Eso quiere decir que un trabajador que haya tenido 2 o más contratos en un periodo durante 24 meses seguidos o durante 24 meses en un periodo de 30 meses, ¿vale? Su contrato sería indefinido. Vale, ahora el tema es que aquí hay mucho jaleo porque la concatenación fue suspendida por decreto ley 10/2011, ¿vale? Salió una suspensión de la concatenación y esta concatenación ha estado suspendida desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012. Con lo cual, todo ese periodo, a efectos de concatenación, aunque un trabajador haya estado ya más de 3 años o más de los 24 meses o más de los 30 meses, como todo este periodo de este año y 4 meses no ha computado, no computaría efectos de la concatenación, ¿vale? El contrato eventual lleva aparejada la misma indemnización por extinción de contrato que el contrato por obra o servicio, ¿vale? Que serían 12 días de salario a partir de 2015. Para este año, para los contratos celebrados a partir del 1 de enero de 2013, serían 10 días, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Vale, sí, me preguntaba un compañero que Decathlon suele utilizar mucho este tipo de contrato. Creo que Decathlon, no estoy muy seguro, no conozco la política de relaciones laborales de Decathlon, pero creo que sí que tiende a hacer bastantes contratos indefinidos. Decathlon, ¿vale? Carrefour sí que lo conozco porque además lo estuve trabajando en un proyecto y sí que tenía este tipo de contratación, ¿vale? La verdad que Decathlon no lo conozco, entonces tampoco puedo opinar porque no conozco la política de contratación de Decathlon. ¿Vale? Vale, el contrato de interinidad, muy rápido. Este es el típico contrato, el de sustitución que se llama, ¿vale? Por así decirlo. Es el contrato que se hace para sustituir a trabajadores de la empresa que tengan derecho a reserva del puesto de trabajo, ¿vale? O mientras se realiza un proceso de selección, hasta que se selecciona al trabajador, contratamos a un trabajador mientras dura ese proceso de selección, ¿vale? Pero normalmente es el contrato para sustituir a un trabajador con reserva del puesto de trabajo. Es decir, una trabajadora que está de baja por maternidad y tenemos que sustituir esa baja porque es un puesto de trabajo que no puede quedar vacante, sería el típico caso para hacer un contrato de interinidad, ¿vale? Porque esa trabajadora tiene derecho a la reserva de su puesto de trabajo, ¿vale? Muy importante, este contrato siempre tiene que ser por escrito, ¿vale? Y en el contrato hay que identificar expresamente al trabajador sustituido y cuál es la causa de la sustitución, ¿vale? La duración del contrato se liga a la ausencia del sustituido. Esto implica que habrá casos en los que sepamos cuándo se va a incorporar el sustituido y habrá casos en los que no. Si, por ejemplo, tenemos un trabajador con una baja de incapacidad temporal por una depresión, no sabemos realmente cuánto tiempo va a estar de baja, ¿no? Entonces ahí no podemos saber realmente la fecha de fin. Pasa un poco como en el contrato por obra o servicio, ¿vale? En este caso, este contrato, aunque es un contrato temporal, no lleva aparejada ninguna indemnización al fin del contrato, ¿vale? No lleva aparejada indemnización por extinción de contrato. Algunos contratos de interinidad están bonificados, ¿vale? Para las empresas, es decir, les saldría más barato contratar a un trabajador porque tendrían reducciones y bonificaciones en seguridad social, como cuando aquellos contratos que se hagan con personas con discapacidad, para sustituir a trabajadores con maternidad, riesgo por embarazo o lactancia, ¿vale? Ya os digo, es el típico contrato de sustitución.
¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Me dice un compañero que no entiende lo de la selección. Vale, mira, te cuento. En principio, se utiliza poco. En las empresas privadas prácticamente no se utiliza. Esto se utiliza más en las administraciones. ¿Vale? Entonces, el contrato de interinidad tiene dos objetos. Primero, el de la sustitución de un trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo, ¿vale? O una empresa, por ejemplo, que crea un puesto nuevo. Crea un puesto nuevo de trabajo y lo que hace es que abre un proceso de selección que va a durar mucho tiempo, pero tiene la opción de contratar a un trabajador para que durante el desarrollo del proceso de selección, que va a durar 2 meses o 3 meses, pueda estar trabajando en ese puesto de trabajo y que luego nos ayude incluso a poder seleccionarle si vemos que este trabajador puede cumplir las expectativas, ¿vale? Entonces ahí, en lugar de poder hacer un contrato con periodo de prueba, podría caber hacer un contrato por interinidad mientras dura el proceso de selección para la cobertura definitiva de ese puesto de trabajo, ¿vale? ¿Ya lo entendiste? Vale, otro compañero me pregunta sobre el tema de la concatenación, ¿vale? Que no he entendido la concatenación, ¿vale? El tema de la concatenación, te cuento, ¿vale? La concatenación de contratos lo que implica es básicamente que aquel trabajador que haya tenido siempre tiene que haber dos contratos, ¿vale? Al menos dos o más contratos temporales durante un periodo de 24 meses en un marco de referencia de 30, ¿vale? Pueden ser 24 meses seguidos o 24 meses durante un plazo de 30 meses. Ese trabajador adquiriría automáticamente la consideración de trabajador indefinido, ¿vale? Y la empresa, digamos, que tendría la obligación de emitirle un certificado como que es un trabajador indefinido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esta concatenación ha sido suspendida, ¿vale? La suspensión la realizó en primer lugar, creo que fue el PSOE, ya no recuerdo si fue el gobierno anterior o el gobierno actual, ¿vale? Pero lo que se hizo fue, a efectos de estimular la contratación, cuando empezaron a incrementarse los incrementos de desempleo y había unas tasas de desempleo muy grandes, se suspendió la concatenación de contratos porque se pensaba que eso iba a estimular la contratación, ¿vale? Entonces, se suspendió la concatenación de contratos con fecha del 1 de septiembre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012. Con lo cual, todo ese periodo de concatenación, lo que va a computar a efectos de concatenación, ese año y 4 meses, desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012, eso no computaría, ¿vale? Es decir, no va a computar a efectos de contar los 24 meses máximos de contratación por 2 contratos por obra o un contrato por obra y un contrato eventual por circunstancias de la producción, ¿vale? ¿Ya lo entendiste? Vale, vale, pues vamos a hacer 3 casos prácticos ahora, ¿vale? Muy sencillitos, sobre contratos temporales, ¿vale? Y lo vemos. Vale, caso, una empresa dedicada a la fabricación de turrones contrata a un trabajador bajo la modalidad contractual de contrato de interinidad durante el otoño. ¿Es correcto el contrato hecho a este trabajador? ¿Cuáles creéis que serían las modalidades más convenientes para esta situación si el contrato anterior no fuese el correcto? Muy sencillito, ¿sería correcto este contrato hecho a este trabajador? Ujú. Efectivamente, en el supuesto es un supuesto muy básico y no nos dice nada, ¿vale? Porque parece ser que no hay ninguna persona a la que tengamos que sustituir, ¿vale? Entonces sería un contrato eventual por circunstancias de la producción. Sería efectivamente más lógico hacer un contrato eventual porque precisamente nos dice que es durante el otoño, ¿vale? El caso que nos da aquí, el aspecto que nos da el caso práctico es que es durante el otoño. Entonces se sobreentiende que una empresa que se dedica a la fabricación de turrones en otoño puede tener un incremento de pedidos, un exceso de producción, ¿vale? Con lo cual este sería efectivamente el caso típico de contrato eventual por circunstancias de la producción, ¿vale? Vale, pues vamos con otro caso práctico, ¿vale? Leticia Nuro, licenciada en Derecho, es contratada en prácticas como técnico de grado medio, categoría de convenio de oficinas y despachos. El salario por convenio para un trabajador de ese nivel es el siguiente, el que veis ahí: salario base 990, plus convenio 82 euros, plus de transporte 30 euros, plus de asistencia 40 euros y 2 pagas extras en Navidad y verano por el importe del salario base. ¿Qué cantidad mínima mensual le correspondería al trabajador durante el primer y segundo año en la empresa? Vale, os dejo medio minutino para que lo calculéis, ¿vale?
Vale, veo que habéis estado discutiendo sobre si es eventual o circunstancias de la producción, ¿vale? El contrato es el mismo, ¿vale? Es el contrato eventual por circunstancias de la producción, ¿vale? Se llama así. Vale, ¿qué me tenéis que decir del contrato en prácticas? ¿Tenéis los cálculos? Vale, ¿habéis incluido las pagas extras? También. Vale, la diferencia está si incluimos las pagas extras o no, ¿vale? A mí me salen 667,20 más 30 euros de plus de transporte, ¿vale? El plus de transporte sería, durante el primer año sería el 60%, ¿vale? Y el segundo año sería el 75%, ¿vale? El tema es que el plus de transporte es un plus que normalmente suele retribuir el trayecto del trabajador al puesto de trabajo. Con lo cual yo entiendo, hay opiniones para todo gusto, ¿vale? Hay gente que prorratea también al 60% o al 75% el plus de transporte, pero yo entiendo que lo que retribuye ese plus de transporte es el hecho de que el trabajador vaya y vuelva al trabajo, con lo cual entiendo que en ese caso no se debería prorratear. Con lo cual a mí me salían 667,20 más los 30 del plus de transporte, 697,20. Y si incluimos la parte proporcional de pagas extras, me saldrían 796,20, ¿vale? Y en el segundo año sería el 75%. Pasaría lo mismo. Yo entiendo que el plus de transporte habría que incluirlo en su totalidad, no prorratear los 75%, ¿vale? Y ahí me salen 864, no sé quién dijo 864 antes por ahí, más las pagas extras, ¿vale? Si me pregunta una compañera si eso depende de la empresa, pues muchas veces depende de la empresa o de la asesoría que lleve el tema, ¿vale? Para mí lo más correcto y lo más legal, sobre todo porque el tema del plus de transporte lo que hace es retribuir esa condición, ¿vale? No hay mucha jurisprudencia, ¿vale? Pero entiendo que el plus de transporte retribuye el ir y el volver al trabajo, ¿vale? Efectivamente, podría depender del convenio también, ¿vale? Como comenta una compañera. Si me pregunta Cristina si computa por el 100%, yo entiendo que tiene que computar por el 100%, ¿vale? Pero no hay opinión genérica en la doctrina, ¿vale? Hay asesorías que entienden lo contrario y hay abogados que entienden lo contrario y muchos que entendemos que sí se tiene que retribuir porque ese plus retribuye el ir y el volver al trabajo, ¿vale? La postura más correcta nos parece esta. Vale, los cálculos, mira, los cálculos tendríamos que coger el salario base, ¿vale? 990 por el primer año por 0,6 y saldrían 594, ¿vale? Os lo voy a poner aquí en el chat. Sería el 60% de 990. ¿Vale? El plus de convenio serían 82 por 0,6, ¿vale? Que sería 49,20. Plus de transporte, yo entiendo que tiene que computar su totalidad, con lo cual serían 30 euros. ¿Vale? Y el plus de asistencia serían 40 por 0,6 durante el primer año, ¿vale? Que serían 24. Y las pagas estas tendría derecho a 2 pagas de salario base. Es decir, a 2 pagas de 594, ¿vale? Una en junio y otra en Navidad, ¿vale? Efectivamente, ese salario es el 60% de todos los complementos salariales, ¿vale? De todos los salarios, ¿vale? La única discusión, por eso os ponía aquí el tema del plus de transporte, estaría en el plus de transporte, ¿vale? Porque ese plus de transporte, lo que os decía, retribuye el hecho de que el trabajador tenga que desplazarse. El trabajador en práctica se tiene que desplazar exactamente igual que un trabajador indefinido o un trabajador con un contrato por obra o servicio, ¿vale? Vale, y no os habéis dado cuenta de una cosa en el supuesto, nos dice Leticia Nuro, licenciada en Derecho, es contratada en prácticas como técnico de grado medio. ¿Eso no os choca un poco? ¿Es correcto lo que ha hecho esta empresa? Me pregunta un compañero si las pagas extras se prorratean durante los 12 meses del año. Depende de la empresa, ¿vale? Eso normalmente queda a criterio de la empresa. Lo normal es que no se prorrateen, pero ahora sí que hay muchas empresas que están optando por el prorrateo, ¿vale? O salvo que en el convenio colectivo venga que se prorratea, ¿vale? Vale, efectivamente, un técnico de grado medio
sería lo que eran los antiguos diplomados, ¿vale? Por así decirlo. Con lo cual, en este caso, cuando hacemos un contrato en prácticas, hay que hacerlo en virtud de la titulación de la trabajadora, en este caso. Y la trabajadora es licenciada, entonces no podemos hacerle a una licenciada un contrato de trabajo por una categoría inferior a la licenciatura que nos da el objeto para poder hacer el tipo de contrato, ¿vale? Con lo cual no podríamos hacerlo. Esto sería, si el trabajador lo reclama y se da cuenta y va al juzgado, tendría todas las de ganar, ¿vale? Y podría impugnarlo para que se le contratase como técnico superior y no técnico de grado medio. Y se supone que los salarios de técnico superior serán más altos que estos que tenemos aquí, con lo cual esto implicaría que la trabajadora estaría cobrando menos de lo que le corresponde. Con lo cual podría hacer una reclamación en virtud del contrato para pedir el salario que le corresponde, ¿vale? En función de su titulación. Sí, lo que decía antes, me pregunta un compañero también si el hecho de finalizar un máster se puede entender para contratar en prácticas. Si los máster van aparejados, ahora mismo si los máster oficiales, está claro que sí, ¿vale? Máster de escuelas privadas, habría más dudas, ¿vale? Pero hay parte de la doctrina que está entendiendo que sí podrían ser habilitantes para realizar un contrato en prácticas, ¿vale? Porque en el contrato en un máster se exige normalmente estar en poder de una diplomatura o una licenciatura, ¿vale? Entonces, el máster oficial está claro que sería una opción, pero bueno, el máster oficial lo que hace es complementar la formación durante la carrera, ¿vale? Con lo cual, yo entiendo que un máster en sí no habilitaría para hacer un contrato en prácticas, ¿vale? El máster oficial sí, pero porque van vinculados al proceso formativo de la carrera en sí, ¿vale? Si me pregunta otra compañera si a las pagas extras habría que hacerle el 60%, también, sí, efectivamente, ¿vale? Tendríamos que hacerle también el 60%. Coger el salario base, los 990, y multiplicarlo por el 60%, que serían 594. Entonces la trabajadora en este caso, tendría derecho a una paga extra en junio de 594 euros y a una en Navidad de 594. Ujú. Efectivamente, si te hacen un contrato como oficial de segunda y no como licenciado, ese contrato de práctica sería ilegal, ¿vale? Es lo mismo que estamos comentando con este caso, efectivamente. No se puede hacer un contrato a una persona que está en posesión de un título de licenciado en Derecho de oficial de segunda, ¿vale? Porque no tiene ningún sentido. Sí, claro, sí que se hace. Lo que pasa que hay tantas cosas ilegales que se hacen. El problema es que para que esto se pueda reconocer, para que el derecho se pueda reconocer, el trabajador o trabajadora tiene que ejercerlo. Entonces, ¿qué está pasando? Que para ejercerlo te tienes que ir muchas veces al juzgado. Entonces es un problema, porque en el momento que te vas al juzgado, te está pasando precisamente que te quedas sin trabajo, con las tasas. Bueno, con las tasas tenemos la ventaja todavía en la jurisdicción social, en primera instancia, por así decirlo, en los juzgados de lo social, todavía son gratuitos, ¿vale? Todavía no sabemos hasta cuándo. O sea, así que hay que pagar, creo que eran 200 euros, cuando tenemos que presentar un recurso al Tribunal Superior de Justicia. ¿Vale? Vale, seguimos con otro caso, ¿vale? También muy sencillito. Sí, debería enseñaros qué se hace para no hacerlo, claro, efectivamente. El problema es que ahora sí que es cierto que la empresa está aprovechando mucho la situación, ¿vale? Entonces hay empresas buenas que son muy cumplidoras, muy legales, pero en España tenemos aquella picaresca que muchas veces la alabamos, pero a efectos laborales la picaresca siempre se ceba con el trabajador y con la trabajadora, con lo cual ahora mismo, con todo el tema de la crisis, tenemos la excusa perfecta para poder hacer contratos a la baja, contratos ilegales y que el trabajador y trabajadora tenga mucho miedo de reclamar, ¿vale? Porque claro, es muy difícil ahora irte al juzgado, reclamar y saber que si lo haces puedes estar en la calle, puedes tener ese problema, ¿vale? Me pregunta una compañera si te despiden por este supuesto si sería improcedente, ¿vale? Si te despiden por el hecho de, no sé si te refieres así, por el hecho de ir al juzgado o plantear que vas a hacer una reclamación o porque te hayan contratado mal.
Ujú. Vale, me pregunta un compañero que qué es el plus de convenio. Nada, es un plus que se establece prácticamente en todos los convenios, no en todos, pero simplemente es como un complemento. Es un complemento más que está establecido en convenio, ¿vale? Para que no se le cobre solo salario base, por así decirlo. Vale, para ganar la improcedencia, en este caso, si te despiden, el trabajador tiene dos opciones, ¿vale? Reclamar, contra ir al juzgado y reclamar los salarios que se le deben porque su contrato no era legal, o esperar a que le puedan hacer una extinción de contrato. Y cuando le hagan una extinción de contrato, cuando pasen los 2 años, termine el contrato en prácticas, le hacen la extinción del contrato, el trabajador tiene 20 días para reclamar contra el despido, ¿vale? Entonces, sí que se puede plantear una reclamación alegando fraude en materia de contratación, ¿vale? El fraude en materia de contratación implicaría, si se reconoce por el juez, que el contrato sería de carácter indefinido, ¿vale? Pero nos tenemos que ir al juzgado y probarlo, efectivamente. Entonces, si el contrato fue de carácter indefinido, lo que hacemos es pedir o bien la nulidad o bien la improcedencia del despido. Lo veremos cuando veamos despidos, pero bueno, ya aprovecho porque otro compañero me ha preguntado si podrías elegir volver a la empresa, ¿vale? La diferencia está entre la nulidad y la improcedencia. La nulidad implicaría la readmisión inmediata en la empresa, ¿vale? Es decir, tenemos que alegar que se ha vulnerado un derecho fundamental, ¿vale?, de los que establece la Constitución española, y si ganamos este procedimiento judicial, la nulidad implica la readmisión automática del trabajador en la empresa, ¿vale? Mientras que la improcedencia lo que da es un derecho de opción. Un derecho de opción entre una indemnización ahora a partir de febrero de 2012, perdón, de 33 días por año con el límite de 24 mensualidades, ¿vale? O el volver a la empresa, ¿vale? Pero ese derecho de opción entre o bien optar por la indemnización de los 33 días o bien por la readmisión de la empresa es siempre una opción del empresario, salvo en los casos en que el trabajador o trabajadora sea representante legal de los trabajadores, ¿vale? Sea miembro del comité de empresa o delegado de personal, ¿vale? Vale, la repercusión o el beneficio que puede tener la empresa si contrata a la baja, en un caso como este, por ejemplo, es que se ahorra dinero, porque este trabajador está cobrando por una categoría laboral inferior a la suya, ¿vale? Que esto, aparte de lo que ocurre en el contrato en prácticas, está ocurriendo ya no solo con un contrato en prácticas, está ocurriendo en la vida real. ¿Cuántos licenciados en Derecho, cuántos ingenieros conocéis que están contratados como oficial de primera, como administrativo, como auxiliar administrativo y están realizando labores de licenciado, de diplomado y demás? ¿Cuántos conocéis? Muchísimos, ¿no? Y lo veis día a día. Yo estuve trabajando en una asesoría cuando acabé la carrera hace mucho y todos los de la asesoría éramos licenciados. Algunos en Derecho, otros en Económicas y demás, ¿vale? Pero éramos todos auxiliares administrativos. Entonces, eso es una infracontratación clara. Claro, y pasa lo mismo. Para tú poder alegar que tienes un contrato y estás infracontratado, tienes que irte al juzgado y decir que haces funciones de licenciado, de diplomado, de técnico, mientras que estás contratado de auxiliar administrativo. ¿El porcentaje de trabajadores y trabajadoras que vayan al juzgado a reclamar eso? Muy bajo. Muy bajo, muy bajo, muy bajo, ¿vale? Entonces el problema es ese. Que en este país no tenemos mucha cultura de reclamar los derechos por vía judicial. Mucho porque tenemos el miedo a perder el puesto de trabajo, que es un miedo lícito, efectivamente, como dice la compañera, ese es el problema, ¿vale? Entonces, claro, si el derecho lo tienes, pero te tienes que ir al juzgado y probarlo. Y luego tenemos jueces para todo también, porque luego la justicia es tan justa muchas veces como el juez que te toca en el juzgado, ¿vale? ¿Vale? Vale, hacemos otro. Uno muy sencillito también y luego vemos muy rápido los contratos indefinidos, hacemos algún caso un pelín más complicado. Vale, una asesoría de empresas adquiere un nuevo cliente al que le recomienda la gestión de una serie de proyectos de revisión del estado fiscal y contable de las cuentas, que se va a realizar desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 30 de mayo de 2012. La asesoría decide contratar a un experto fiscalista que se encargue en exclusiva de este cliente. ¿Qué tipo de contrato le realizaría este trabajador? ¿Cuál creéis que sería el más procedente en este caso de los que hemos visto? Alguien ha dicho eventual, casi todo sobre servicio, ¿vale? Vale, aquí la diferencia, sobre todo entre el eventual y el obra o servicio, estaría un poquito en lo que comentábamos al principio de la titularidad de la actividad principal de la empresa, ¿vale? En este caso, que nos dice que
La empresa adquiere un nuevo cliente al que le va a encomendar la gestión de una serie de proyectos de revisión de estado fiscal. Entonces parece que sí que tiene, aunque pueda ser parte de la actividad principal de la empresa, que es algo que ya admite la doctrina y la jurisprudencia, sí parece que es una obra, es un proyecto con una autonomía y sustantividad propia de la empresa, ¿vale? Con lo cual sí sería efectivamente el típico caso de un contrato por obra o servicio, ¿vale? Una duración de noviembre a mayo, ¿vale? Tiene fecha de duración, pero se puede ser cierta o puede ser incierta, ¿vale? Cuando un contrato por obra tiene una fecha de duración, se entiende que es estimada, ¿vale? Imaginaos que este proyecto, en lugar de terminar el 30 de mayo, pudiese terminar el 15 de junio. No, efectivamente, no es que no tenga nada que ver con la empresa, ¿vale? No, todo lo contrario, ¿vale? Decía al principio que cuando nació este contrato parecía que tendría que ser un contrato a realizar por una actividad que fuese accesoria de la empresa, que no fuese la actividad principal de la empresa. Pero la jurisprudencia ha matizado este contrato y se sobreentiende que la empresa puede ser la actividad principal de la empresa, ¿vale? Pero con matices. Sí que tiene que tener autonomía y sustantividad propia, por así decirlo. Es decir, tiene que ser una obra específica. Entonces este sería el típico caso de un contrato por obra o servicio, ¿vale? Efectivamente, serían el máximo del contrato por obra serían 3 años, salvo que en el convenio colectivo se pacte que pueda tener una duración mayor, ¿vale? Pero en todo caso, lo máximo que se puede pactar en convenio colectivo serían 4 años, ¿vale? Vale, pues nada, seguimos muy rápido, voy a dar pinceladas muy básicas de 3 contratos más, ¿vale? No me voy a detener en los contratos indefinidos bonificados que había antes, ¿vale? Tenéis una guía, creo que en la plataforma tenéis colgada una guía de contratación que viene muy bien, porque vienen los contratos que están bonificados a día de hoy y es muy interesante, ¿vale? Los contratos indefinidos, ¿vale? Los contratos indefinidos son los contratos fijos, pues realmente no, porque bueno, eres indefinido hasta que te despiden y ahora despedir es bastante más barato que nunca, ¿vale? Porque es muy fácil alegar un despido por causas subjetivas y porque la improcedencia ya vale menos dinero. Desde febrero de 2012 la improcedencia son 33 días por año con el límite máximo de 24 mensualidades. Hasta febrero son 45 por año con el límite máximo de 42 mensualidades, ¿vale? Vale, el contrato de trabajo de apoyo a emprendedores. ¿Vale? Este es el contrato estrella de la reforma laboral, de la última reforma laboral. Vale, luego hay una serie de contratos bonificados para trabajadores en situación de exclusión social o trabajadores que tengan acreditada, trabajadoras que tengan acreditadas la condición de víctima de violencia de género, ¿vale? Y luego hay también una serie de contratos bonificados para mayores de 55 años, ¿vale? Nada, nos vamos a centrar en el contrato de apoyo a emprendedores, vamos a ver el de relevo y el contrato a tiempo parcial, ¿vale? Este contrato de apoyo a emprendedores, imagino que sí que lo conocéis, es el contrato estrella de la reforma laboral y es un contrato que se puede hacer para pequeñas y medianas empresas, para pymes, de hasta 30 trabajadores, ¿vale? Este contrato siempre va a ser indefinido y a jornada completa. Se plantea un contrato porque tiene muchas deducciones, tiene grandes ventajas, tiene deducciones fiscales, ¿vale? Y se puede realizar con trabajadores que estén en situación de desempleo siempre y cuando sean menores de 30 años, tendrán una deducción adicional de 3.000 euros, ¿vale? Y este contrato tiene la posibilidad y la opción de que el trabajador pueda compatibilizar la prestación por desempleo con el contrato, ¿vale? Y además, si el trabajador es menor de 30 años, ¿vale? La empresa tendrá derecho a percibir el 50% de la prestación por desempleo pendiente de percibir del trabajador. Esto se criticó mucho desde el ámbito sindical porque era una forma de trasladar las prestaciones de los trabajadores a la empresa, ¿vale? Se exige para que se puedan aplicar estas deducciones tan golosas para la empresa que el mantenimiento de empleo sea durante 3 años, ¿vale? Lo que os decía antes, también se podrá compatibilizar el trabajo con el 25% de la prestación por desempleo. Ahí quedaba una duda cuando salió el decreto, porque no decía si se gastaría el desempleo total o solo la parte proporcional. Cuando salió la ley sí que dijo que se gastaría únicamente el 25% de la prestación por desempleo, ¿vale? También tiene bonificaciones para jóvenes de 16 a 30 años y mayores de 45 años, ¿vale? Las bonificaciones rondan de 1.000 a 1.300 euros, ¿vale? Lo más importante y lo que se criticaba más por parte de los sindicatos es el periodo de prueba de este contrato, ¿vale? Es un contrato que nace con un periodo de prueba de 1 año. Entonces se sobreentiende que en este periodo de prueba, no hemos visto todavía condiciones de contratación, pero bueno, en el periodo de prueba
es el periodo de prueba, es aquella que se somete en el contrato de trabajo para que cualquiera de las dos partes, tanto trabajador como empresa, pueda optar por el desistimiento del contrato. Es decir, pueda optar por extinguir su contrato sin alegar causa, simplemente porque no se ha superado el periodo de prueba. O bien el trabajador dimite, o bien la empresa dice que el trabajador no ha superado ese periodo de prueba. ¿Vale? Vale, es un contrato estrella, no sé cómo lo planteáis, pero a mí personalmente no me gusta, sobre todo el tema... Ay, me ponéis, perdón, ponía 30 trabajadores, he puesto. De las pymes, me estáis preguntando, es que no he visto. Son 50 trabajadores, ¿vale? Si he dicho 30, pues nada, ha sido un error mío. Son para pymes con menos de 50 trabajadores, ¿vale? Sí, me pregunta otra compañera si podría compatibilizar la prestación por desempleo aunque fuese jornada completa. Podría compatibilizarla, sí, pero bueno, pero que sí podría compatibilizar esa prestación por desempleo con el 25% de la prestación, incluso jornada completa. Vale, si hubiese un despido, me pregunta otra compañera, si hubiese un despido, si te quitan la bonificación, aunque no haya pasado el periodo de prueba. Ahí es lo que os decía antes, ¿vale? Hay una obligación de mantener el empleo durante 3 años, ¿vale? Con lo cual, este contrato, desde mi punto de vista, es muy criticable por dos aspectos, ¿vale? Tiene unas deducciones grandes, tiene unos beneficios grandes para la empresa en este sentido, pero solo obliga a mantener el trabajo durante 3 años, con lo cual no tiene mucho sentido. Tendrías que plantear un mantenimiento de empleo más largo, no solo de 3 años, ¿vale? Y es criticable desde el punto de vista del periodo de prueba. Lo que dice, hay una cierta incompatibilidad entre lo que establece el Estatuto de los Trabajadores y lo que establece esta propia reforma. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el propio Estatuto de los Trabajadores nos dice que la duración máxima del periodo de prueba serían de 6 meses para los contratos indefinidos. Con lo cual este contrato sale y dice que puede haber un periodo de prueba de hasta 12 meses. Entonces digamos que es un contrato temporal de un año, que es un poco lo que se dice de ámbitos sindicales, ¿no? Es un contrato que va a tener un despido libre durante los 12 primeros meses de contrato, ¿vale? Vale, me pregunta otra compañera que cuántas prórrogas podría tener un contrato por obra o servicio. El tema de las prórrogas de los contratos por obra es curioso, porque en los contratos por obra no tiene mucho sentido que haya una prórroga. No está limitada el número de prórrogas, porque un contrato por obra no tiene sentido que sea prorrogado realmente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la obra se supone que siempre es la misma. Si la obra cambia, lo que tendríamos que hacer es hacer un contrato de obra distinto. ¿Vale? Efectivamente, como decía otra compañera, la duración es incierta, ¿vale? Vale, nada, vamos a ver muy rápido también el contrato fijo discontinuo, ¿vale? Este es el contrato, por así decirlo, de temporada, ¿vale? Es el contrato para aquellos trabajadores que realicen trabajos fijos discontinuos que no se repitan en fechas ciertas. Por ejemplo, es el típico contrato que se hace para las campañas de extinción de incendios, recogida de remolacha y demás, ¿vale? Son contratos indefinidos, es decir, el trabajador tiene contrato con carácter indefinido, pero solo trabaja durante una cierta parte del año, ¿vale? El empresario tiene la obligación de llamar al trabajador al inicio de cada temporada, ¿vale? Y si incumple este llamamiento, el trabajador siempre va a tener la posibilidad de demandar por despido, pero esto lo puede hacer desde que tiene conocimiento de la falta de convocatoria. Aquí está el problema, ¿vale? Cuando se produce esa falta de convocatoria y cuando el trabajador tiene conocimiento de esa falta de convocatoria, ¿vale? Pero en principio tendrían derecho a ser llamado, incluso tienen derecho, mientras no esté trabajando, a asistir a cursos de formación, ¿vale? Obligatoriamente ese llamamiento habría de ser por escrito y el contrato tiene que ser siempre por escrito. Vale, y muy rápido el contrato de relevo y vemos casos prácticos también, ¿vale? El contrato de relevo es el contrato que se hace para compatibilizar lo que es una jubilación parcial, ¿vale? Una jubilación parcial es un trabajador que se jubila en parte de su jornada, por así decirlo, ¿vale? Lo que dice el estatuto es que ha de estar entre el 25 y el 75%. ¿Vale? Antes se podía llegar hasta del 15 al 85%, ¿vale? Aquí hay mucha amalgama normativa, porque ha salido un decreto el 17 de marzo de este año que modifica el contrato de relevo y modifica la jubilación parcial. Vale, entonces la jubilación parcial
va a poder ser de entre un 25 a partir del decreto, de entre un 25 y un 75%, ¿vale? Pero se va a poder anticipar menos años de lo que se podía anticipar antes, ¿vale? Y el tema de poder hacer una sustitución de entre un 15 y un 85% ya no se va a poder hacer, ¿vale? Con lo cual, lo máximo que por lo que se va a poder hacer un contrato de relevo va a ser por un 75%, ¿vale? El contrato de relevo se tiene que celebrar con personal desempleado o trabajadores con contrato temporal en la empresa. Es decir, aquí tendríamos dos figuras distintas, ¿vale? El relevista y el relevado. El relevado es la persona que se jubila parcialmente en un porcentaje de jornada. Puede ser el 75%, ¿vale? Y el relevista es el trabajador que se contrata para cubrir la jornada dejada vacante por el relevado, es decir, por el trabajador que se jubila parcialmente. Obligatoriamente, para poder hacer una jubilación parcial, tiene que haber un contrato de relevo, siempre, ¿vale? Si no, no se puede hacer una jubilación parcial. Tiene que haber un contrato de relevo, un relevista que cubra la jornada dejada vacante por el jubilado parcial, ¿vale? La duración será siempre al menos el tiempo que falta al trabajador sustituido para jubilarse, ¿vale? Os ponía ahí salvo el caso de contrato de relevo indefinido, ¿vale? Este contrato de relevo, la empresa tiene la opción de hacerlo indefinido, es decir, contrata a un trabajador y en lugar de hacer un contrato de relevo puro y duro, hace un contrato indefinido, ¿vale? Es un contrato que a veces parece que se confunde con el de interinidad, ¿vale? Pero son dos cosas distintas. Y este contrato sí que llevaría aparejada la indemnización por extinción del contrato que vimos antes, ¿vale? De los 10 días a partir de 2013 eran 8, 9, 10, 11 días, ¿vale? Y nada, muy rápido, el contrato a tiempo parcial. Para mí, más que un tipo de contrato, digamos que es una facultad, ¿vale? El contrato a tiempo parcial puede ser temporal o indefinido, es decir, todos los contratos temporales indefinidos, salvo el de fomento de emprendedores, que siempre va a ser a tiempo completo, ¿vale? Salvo ese, todos los contratos podrán ser celebrados a tiempo parcial o a tiempo completo, ¿vale? El contrato a tiempo parcial tiene una cotización específica en función de las horas trabajadas, ¿vale? Aquí también ha habido una modificación sustancial con la reforma, porque antes de la reforma los trabajadores con contrato parcial no podían hacer horas extraordinarias, estaba prohibido, ¿vale? Lo único que podían hacer era horas complementarias. Con la reforma laboral se introduce, aparte de que los trabajadores puedan hacer las horas complementarias, también podrán hacer horas extraordinarias, ¿vale? La diferencia entre las horas complementarias y las extras y las extraordinarias es que las complementarias habían de fijar por escrito y ese pacto de horas complementarias ha de ser registrado en el Servicio Público de Empleo, ¿vale? Pero las horas extraordinarias no. Con lo cual, aquí también se criticaba mucho este punto porque no gustaba mucho que se pudiesen hacer horas extraordinarias cuando ya había un pacto de horas complementarias para hacer horas por encima de la jornada normal de trabajo, ¿vale? Tiene una serie de reglas específicas a efecto de desempleo, ¿vale? Y digamos que en este sentido la reforma laboral lo que buscaba sería una mayor movilidad con conversiones voluntarias del trabajo de tiempo completo a tiempo parcial, ¿vale? Era un poco el objetivo, yo creo, de la reforma laboral de las horas extraordinarias del contrato parcial, ¿vale? Ya os digo, es un contrato que realmente no es un tipo de contrato en sí, sino que sería una opción, una posibilidad que tiene la empresa de poder hacer este contrato, o bien sea indefinido, o bien sea indefinido, o bien sea temporal, ¿vale? Pero es como una especie de facultad, ¿vale? Vale, me preguntaba una compañera si el contrato era parecido al de sustitución. Sí, es un poco lo que he comentado antes, ¿vale? Es parecido al contrato de interinidad, pero son distintos. Y ya enlazo con lo que me preguntas acerca de la indemnización en el contrato de relevo, ¿vale? Se suele confundir con el de interinidad, con el de sustitución, pero son distintos, ¿vale? Entonces, este contrato sí que lleva aparejada la indemnización por extinción del contrato, ¿vale? La indemnización por extinción de contratos temporales es el derecho a que el trabajador, cuando se extingue su contrato, tiene derecho a 12 días por cada año trabajado, ¿vale? Pero lo que expliqué al principio es que estos 12 días se producirán para contratos celebrados a partir del 1 de enero de 2015. Digamos que se marca un periodo transitorio. Esta indemnización hasta 2011 era de 8 días por cada año trabajado, ¿vale? Luego se cambia y pasa a 12 días, pero se establece un periodo transitorio y en esos 12 días se va a llegar en 2015. Por lo tanto, para los contratos temporales celebrados a partir del 1 de enero de 2012 serían 9 días, para los contratos temporales celebrados a partir del 1 de enero de 2013 10 días, y para los celebrados a partir del 1 de enero de 2014
serían 11 días, ¿vale? Y ya los que se celebren con posterioridad al 1 de enero de 2015 ya serían 12 días, ¿vale? Sí, sería la indemnización sería a la extinción del contrato, ¿vale? Sea la extinción anterior o sea la extinción posterior, salvo que sea el trabajador el que se vaya. Es decir, si el trabajador dimite, no tiene derecho a indemnización, ¿vale? Porque sería una baja voluntaria. En caso de baja voluntaria, no va a tener derecho a la indemnización de los 12 días, ¿vale? Que serían 8, 9, 10, 11 y 12, ¿vale? Vale, vamos a ver un par de casitos muy rápido, ¿vale? Sé que es muy rápido, lo que pasa es que hacer una clase de contratos en una hora es complicado, ¿vale? Intentaré no enrollarme mucho, que luego siempre os robo mucho tiempo, pero bueno, vamos a hacer este casito, ¿vale? También es muy sencillito. La empresa Tus Juguetes S.A. se dedica a la comercialización de juguetes y otros aparatos lúdicos para niños, aplicándosele el convenio de comercio. Durante los meses de diciembre y enero registra un aumento considerable de pedidos. Con el fin de poder atender puntualmente todos los pedidos que le han sido efectuados, se decide contratar a 2 personas para la sección de empaquetado, desde el 10 de diciembre hasta el 20 de enero, y otra más para la sección de limpieza para las mismas fechas. ¿Qué modalidad contractual podría utilizar la empresa para cubrir dichas vacantes? ¿Y al amparo de qué normativas se realizarían las mismas? ¿Podrían ser prorrogados dichos contratos? ¿Qué duración máxima podría tener este contrato? Vale, en primer lugar, ¿qué contrato sería el más propicio para este caso? Efectivamente, sería el típico caso de un contrato eventual por circunstancias de la producción. Vale, ¿y este contrato podría ser prorrogado? ¿Cuántas veces? 2, una. Efectivamente, solo cabe una única prórroga, ¿vale? En el contrato eventual por circunstancias de la producción. ¿Vale? Cabrían 2 prórrogas, en los que caben 2 prórrogas es en los contratos formativos, ¿vale? En el contrato en prácticas y en el contrato de aprendizaje, ¿vale? Vale, ¿y qué duración máxima podría tener este contrato? ¿Por cuánto tiempo podrían hacer el contrato? Imaginaros que la empresa decide hacer una prórroga de este contrato el 20 de enero porque se ha dedicado a hacer otra actividad principal, ¿vale? 6 meses, ¿siempre 6 meses? ¿Nunca va a poder tener una duración mayor a 6 meses? 12 dentro de 18, efectivamente. Va a depender del convenio, ¿vale? En principio la duración máxima que va a tener el contrato efectivamente son 6 meses dentro de un periodo de 12, pero si en el convenio colectivo se establece una disposición, se puede llegar a una duración de 12 meses en un periodo de 18 meses, ¿vale? Vale, otro casito, no sé si lo llegáis a leer bien, pero bueno, lo leo yo por si acaso, ¿vale? El ayuntamiento de la localidad salmantina del Maillo, durante el mes de abril, vio reducido de modo imprevisible el número de sus empleados como consecuencia de una serie de bajas médicas. ¿Qué contratos podría realizar el ayuntamiento para cubrir las bajas de su plantilla? Bueno, esta la pongo, pero bueno, luego la digo. Las relaciones entre los trabajadores que contrate el ayuntamiento se regirían por el derecho administrativo o por el derecho laboral. Vale, ¿qué creéis en este caso? ¿Qué tipo de contrato sería más lógico hacerlo? Vale, algunos me decís que por derecho administrativo, otros de derecho laboral. Bueno, primero el contrato, efectivamente. Parece que sería lógico hacer un contrato de interinidad en este caso, ¿no? Vale, no solo que habría interinidad aquí, ¿vale? Esto sí que está desarrollado por la jurisprudencia. Entonces, el Tribunal Supremo admite que las administraciones públicas, cuando sufren una serie de bajas médicas por incapacidad temporal, puedan utilizar, aparte del contrato de interinidad, el contrato eventual por circunstancias de la producción, ¿vale? Con los límites que se marquen. Y sí que cabe incluso para sustituir, dice el Tribunal Supremo, incluso para sustituir a personal funcionario. ¿Vale? O sea que el contrato más lógico sería hacer un contrato de interinidad, ¿vale? Pero cabría incluso hacer un contrato eventual, ¿vale?
Vale, con respecto al tema del derecho administrativo o el derecho laboral, ¿aquí qué ocurre? Aquí depende, ¿vale? Va a depender de si el trabajador o trabajadora al que sustituyamos, en el caso de la interinidad, va a ser solo en el caso del contrato de interinidad, ¿vale? Si hacemos un contrato eventual, incluso para sustituir a funcionarios, el Tribunal Supremo asume y permite que pueda ser un contrato eventual por circunstancias de la producción. Este contrato eventual siempre se va a regir por derecho laboral, ¿vale? Mientras que el contrato de interinidad va a depender de si el trabajador al que se sustituye es funcionario o es personal laboral, ¿vale? A los personales laborales se les aplica el derecho laboral y al personal funcionario se le aplica el derecho administrativo, en este caso el contencioso administrativo, ¿vale? Vale, seguimos con el caso. Por otro lado, durante todos los años, durante los meses de junio a septiembre, es decir, 4 meses, en dicha localidad se contrata a 2 personas para limpieza y mantenimiento de la localidad, así como otras 4 personas para la conducción de un camión de extinción de incendios. ¿Qué contratos procedería a realizar en estos casos? Para este caso de la limpieza y mantenimiento de la localidad durante los meses de verano, para que esté el pueblo bonito, y para las personas que son contratadas para el camión de extinción de incendios, ya me habéis contestado, no lo estaba viendo, todo es fijo discontinuo, ¿vale? Parece claro que sería lo más lógico, efectivamente, un contrato fijo discontinuo, porque parece que es un trabajo que se repite todos los años en fechas ciertas, en fechas inciertas, perdón, pero se repiten todos los años. Entonces, el carácter parece claro que son los trabajadores fijo discontinuos, ¿vale? Vale, lo mismo pasaba con el siguiente caso, ¿vale? Lo que os decía, también en la mencionada localidad, la Junta de Castilla y León realiza contratos a distintas personas relacionadas con la extinción de incendios, contratando distintas brigadas de peones de extinción, así como personal para la base donde se sitúa el helicóptero que realiza las labores de extinción de incendios. En este caso, también procedería sobre todo el contrato fijo discontinuo, ¿vale? Sería el modelo típico del contrato fijo discontinuo, ¿vale? Porque se repite en fechas ciertas. ¿Qué derechos tendrían los trabajadores en el caso del contrato fijo discontinuo? Efectivamente, tienen el derecho a ser llamados periódicamente y todos los años al inicio de la campaña, ¿vale? Vale, hacemos otro caso. Ya son las 9 pasadas, pero si queréis hacemos otro caso, otro par de ellos, ¿vale? A ver el siguiente, que no recuerdo cuál era. Vale, sí, hacemos uno que además este es interesante, el siguiente, ¿vale? Además este que quiero recordar, ya no estoy seguro, creo que tenéis uno parecido en las evaluaciones, algo así, ¿vale? Entonces puede ser interesante. Vale, la empresa Aquí Construimos Calidad S.A. está construyendo un bloque de 120 viviendas en la calle El Paso. En el mes de febrero, y una vez que la obra se encuentra en estado de construcción, se procede a la contratación de don José María Izquierdo Hernández. El contrato de trabajo se formaliza acogiéndose a lo preceptuado en el decreto 720/98 por obra o servicio determinado, y en el mismo se hacen constar, entre otros, los siguientes datos: que el objeto del contrato es la obra que la empresa está realizando en la calle El Paso, que el contrato se extenderá desde el 1 de enero de 2012 hasta el 15 de junio del presente año, que el trabajador prestará sus servicios con la categoría profesional de oficial de primera con la especialidad de albañil. Con fecha 16 de junio, la empresa notifica al trabajador mediante burofax la denuncia del contrato, indicándole que el mismo quedará extinguido el 20 de junio, fecha en la que terminarán los trabajos de la obra en la calle Manuel Azaña. El trabajador muestra su disconformidad con la decisión empresarial, al considerar que su relación ha devenido indefinida. ¿Cree que el trabajador tiene razón y podría reclamar? ¿Ha actuado la empresa de forma diligente en el transcurso de la relación laboral? ¿Sería diferente la respuesta si el contrato de trabajo hubiese tenido una duración desde el 1 de enero de 2011 hasta el 15 de junio de 2012? ¿Qué ocurriría en este caso? ¿Qué aconsejaría al trabajador y a la empresa? Vale, ¿qué creéis en este caso? Aquí nos dice que el contrato dura desde el 1 de enero de 2012 hasta el 15 de junio, entendemos, de 2012, ¿vale? Y nos dice, nos envían un burofax y el contrato termina el 20 de junio. Algunos creéis que no, algunos creéis que sí. Los que creéis que sí puede reclamar, ¿por qué creéis que podría reclamar el trabajador?
Por el preaviso. Vale, el tema del preaviso. Aquí había una pequeña trampa, ¿vale? Con el tema del preaviso, efectivamente. ¿Vale? Pero el preaviso, los trabajadores y las empresas tienen obligación de preavisar con al menos 15 días de antelación en los contratos temporales superiores a un año. ¿Vale? Este contrato ha durado más de un año. Entonces aquí no habría obligación de preavisar. ¿Vale? Vale, y el tema de que termine el 20 de junio el contrato, porque el trabajador parece que tenía firmado un contrato que iba a terminar el día 15 de junio. Y resulta que nos dicen que termina el 20 de junio. ¿Podríamos entender indefinido este contrato por eso? El tema de las prórrogas, efectivamente. Ahí vamos. ¿Un contrato por obra tiene sentido que lo prorroguemos? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? Efectivamente, no tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido hacer una prórroga de un contrato. Eso no quiere decir que no se haga, ¿vale? Yo he visto prórrogas de contratos por obra o servicio para realizar la misma obra, lo cual no tiene ningún sentido, ¿vale? Cuando cambia la obra, habría que hacer un contrato nuevo, pero realmente en este caso la obra sigue siendo la misma, ¿vale? Entonces, aunque tú tengas un contrato con la fecha fijada de fin, realmente no tienes necesidad de hacer una prórroga si la obra termina, porque el propio Estatuto de los Trabajadores dice que cuando en el contrato por obra o servicio haya una fecha de fin, esta fecha de fin se entenderá de carácter orientativo, con lo cual realmente no es obligatorio ni poner la fecha de fin, con lo cual si el día de mañana tenéis que hacer un contrato de obra, lo más lógico es poner duración del contrato desde el 1 de enero hasta fin de obra, que es lo que se suele hacer siempre. Se pone fin de obra y se terminaría, ¿vale? Vale, la duda sobre si habría fraude de ley aquí por la prórroga, ¿vale? En principio estaría contestado, ¿vale? Porque realmente no existiría fraude de ley ahí, porque la obra se entendería, perdón, la terminación de la obra, aunque termina el día 20 de junio en lugar del 15 de junio, se entiende que la fecha de fin es de carácter orientativo. No sé qué compañera ha sido que ha comentado algo sobre el tema de la calle. Alguien ha dicho algo así, ¿no? Es que habréis escrito muchos y no recuerdo quién ha sido, ¿vale? Vale, efectivamente. Vale, que no os habéis dado cuenta que el contrato, en la obra que figuraba, dice el objeto del contrato es la obra que la empresa está realizando en la calle El Paso. Y luego hay aquí otra pequeña trampita, ¿vale? Entonces nos dice, la empresa en su burofax dice que el 20 de junio terminarán los trabajos de la obra en la calle Manuel Azaña. Entonces, efectivamente, son dos calles distintas. ¿Eso qué está implicando? Que el trabajador ha tenido un contrato para una obra y resulta que está trabajando en otra. ¿Y eso qué implicaría? Efectivamente, ¿vale? Aquí habría posibilidades para entender que el contrato ha sido fraudulento. Uy, perdón. Vale, efectivamente, aquí entraríamos un poco con lo que comentábamos antes de las prórrogas. Si yo al trabajador le voy a trasladar a la calle Manuel Azaña, pues lo que tengo que hacer es hacer otro contrato de obra distinto para esa obra distinta, ¿vale? Porque si no corro el riesgo de que si el trabajador reclama, voy a tener la opción de tener que pagarle una indemnización X porque el trabajador reclame la improcedencia del despido. Cuando termine la obra, el trabajador le llegará su burofax el 20 de junio y dispondrá de 20 días para reclamar por despido. Y dirá, vale, pues reclamo por despido porque mi contrato era indefinido y he sido despedido injustamente, entonces reclamo la improcedencia del despido. En este caso, estaríamos jugando poco dinero porque es una antigüedad muy baja, ¿no? Pero hay contratos de obra que tienen mucha duración y un fraude de ley puede acarrear mucho dinero para la empresa, ¿vale? Vale, sería la siguiente pregunta. ¿Sería diferente la respuesta si el contrato de trabajo hubiese tenido una duración desde el 1 de enero de 2011 hasta el 15 de junio de 2012? Efectivamente, como comentábamos antes, en este caso, al ser mayor de un año, al ser un contrato temporal superior a un año, sí que habría obligación de preavisar con al menos 15 días. Eso es.
Y con respecto al tema anterior, el tema de las calles y demás, lo mismo. ¿Qué aconsejaríamos al trabajador? Que reclamase por despido. Y a la empresa, que la próxima vez que vuelva a hacer un contrato por obra, que mire muy bien de no incurrir en un fraude de ley y hacer 2 contratos en lugar de un contrato. ¿Vale? Vale, hacemos otro si queréis y ya terminamos. Sé que ya es un poquito tarde, pero bueno, si queréis seguir. Vale, pues hacemos este es el caso 3, este que tengo aquí puesto, que son 2, ¿vale? Son 2 distintas, pero bueno, lo hacemos rápido. Vale, nos dice, Juan Taño trabaja como camarero en el restaurante del trabajador autónomo para comer bien. Comenzó a trabajar el 1 de enero de 2009, bajo la modalidad de un contrato por obra o servicio determinado. En noviembre habló con el empresario y le indicó que le habían asesorado sobre su contrato y el mismo habría de ser indefinido. No obstante, el empresario no lo entendió de esa forma, por lo que Juan Taño presentó una papeleta de conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, reclamando la presunta condición como indefinido de su contrato de trabajo. Si usted fuese el asesor de la empresa, ¿qué le indicaría en este caso? Nos dice en este caso que el trabajador comienza a trabajar el 1 de enero de 2009, bajo la modalidad de un contrato por obra o servicio. El nombre os ha gustado, ¿eh? Está bien, está bien. ¿Vale? Aquí que estaríamos en un tema de concatenación de contratos, estaríamos en un tema de una duración máxima de contratos, o habría un fraude de ley por hacer un contrato por obra o servicio. ¿Vale? Imaginaos que estamos a fecha de hoy. A fecha, no sé qué estamos hoy, estamos a 8. A 8 de marzo de 2013. Y el contrato empezó el 1 de enero de 2009. ¿Puede haber obras que duren toda la vida? No deben. La Sagrada Familia, efectivamente. Ahí sí puede haber contratos por obra hasta toda la vida, efectivamente. Vale, aquí el tema está en la duración máxima de los contratos por obra y aparte habría que analizar también efectivamente lo que estáis comentando algunos y algunas compañeras sobre si tiene sentido un contrato por obra en un autónomo para un restaurante, si es un único trabajador, si va a tener sentido que tenga un contrato por obra y no un contrato indefinido. ¿Por qué? Porque tenga una autonomía y sustantividad propia esa obra dentro de la empresa. ¿Vale? Entonces, claro, ¿realmente tiene autonomía y sustantividad propia un camarero en un restaurante trabajando solo para la empresa? Vale, ahí entraríamos en si es un contrato fraudulento o no es un contrato fraudulento. Y con respecto al tema de los 3 años, efectivamente, vale, pasa 3 años, pasa los 3 años, ¿vale? Entonces, ¿qué creéis? Que como el contrato ya tiene una duración superior a 3 años, ya sería indefinido automáticamente y el trabajador podría pedir a la empresa un certificado de su presunto contrato indefinido. Vale, sí, dice que habla con él en noviembre, pero luego presenta la papeleta de conciliación en el SMAC, ¿vale? Vamos a suponer que estamos a día de hoy. Vale, el contrato lleva desde el 1 de enero de 2009, ¿vale? Vale, cuando sale la reforma, que lo comentaba antes, ¿vale? La duración máxima de los contratos por obra o servicio va a ser de 3 años, ¿vale? O de 4 años, pero siempre y cuando esté pactado en convenio colectivo. Efectivamente, como ha comentado algún compañero o alguna compañera, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que esta reforma entra en vigor el 1 de enero de 2010, ¿vale?
Con lo cual, esos 3 años empezarán, se cumplirán esos 3 años. La reforma no tiene efectos retroactivos, es decir, no va para atrás, ¿vale? Sino que empezarán a contar desde el 1 de septiembre de 2010. Con lo cual, en este caso, ¿qué le asesoraríamos al asesor de la empresa? Siendo asesor de la empresa, pues que para tener que pagar el abogado, tener que ir al juzgado y tener que discutir con el trabajador si es indefinido o no es indefinido, cuando en septiembre de 2013 va a tener que ser indefinido porque en el convenio colectivo no dice nada, o si entendemos que el convenio colectivo no dice nada, serían 3 años, en septiembre le vamos a tener que hacer indefinido. Pues entonces nos ahorramos el procedimiento judicial y le hacemos indefinido directamente, ¿vale? Eso, o salvo que el empresario lo quiera despedir, claro, que tendría que ver las opciones, que veremos ya cuando veamos los casos de despidos, para plantearlo también, ¿vale? ¿Creéis que lo va a despedir? Depende un poco del empresario también, ¿no? Así que Vale, vamos a hacer la segunda parte de este restaurante para comer bien, ¿vale? Vale, me pregunta una compañera sobre si habría despido improcedente. Vale, aquí realmente lo que tendríamos que alegar para el tema del despido improcedente, no tendríamos que entrar en la duración máxima del contrato, ¿vale? ¿Por qué? Porque la empresa puede despedir al trabajador antes de llegar a tener que hacerlo indefinido en septiembre de 2013, ¿vale? ¿Vale? Pero para poder alegar la improcedencia del despido, lo que tenemos que alegar es que ese despido ha venido motivado precisamente porque el trabajador ha efectuado una reclamación judicial alegando su contrato indefinido, ¿vale? Entonces, yo, si fuera del empresario, no despediría al trabajador porque el trabajador ya ha reclamado judicialmente ese contrato indefinido, con lo cual no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces sí podríamos alegar ya no incluso la improcedencia, sino alegar la nulidad, porque el empresario pudiese estar faltando a mis derechos, por así decirlo, ¿vale? Y pudiésemos alegar la violación de derechos fundamentales, ¿vale? Vale, hacemos este caso ya y terminamos si queréis, ¿vale? En el restaurante de Pa' Comer Bien también trabaja doña Estela Reynolds, que comenzó a trabajar el 1 de mayo de 2008 para sustituir a una trabajadora que estuvo en situación de riesgo por embarazo y posteriormente en situación de maternidad. Esta situación se prolonga hasta el 15 de abril de 2009. Posteriormente se la contrató nuevamente el 1 de junio de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2009 para la campaña de verano. Con posterioridad, el 1 de enero de 2010 se le vuelve a realizar un contrato por obra o servicio en el que sigue en la actualidad. Estela ha solicitado a la empresa la certificación de su contrato indefinido. ¿Qué debería hacer la empresa en este caso? ¿Cuál sería la antigüedad de la trabajadora en caso de tener que pasar a tener un contrato indefinido? Vale, releedlo si queréis porque hay mucha fecha, ¿vale? Y a lo mejor nos lía un poco la fecha. Vale, ¿qué creéis en este caso? Que sería indefinida pero discontinua. Vale, ¿esto por qué creéis que podría ser indefinida? Vale, aquí parece que tenemos varios tipos de contrato, ¿vale? Vale, me pregunta Ana si se finiquita pierde la antigüedad. Luego lo vemos, ¿vale? Luego te cuento lo del tema del finiquito. Vamos a analizar primero el tema de los contratos, ¿vale? Efectivamente, aquí estaríamos hablando del tema de la concatenación de contratos, ¿vale? Esto de lo que hablé antes, ¿vale? Aquellos trabajadores que hayan tenido 2 o más contratos temporales durante un periodo de 24 meses seguidos o durante un periodo de 24 meses en un marco de referencia de 30, ¿vale? Tendrían la consideración de indefinidos, ¿vale? Entonces esta trabajadora empieza a trabajar el 1 de mayo de 2008 para sustituir a una trabajadora en situación de riesgo por el embarazo, es decir, tuvo un contrato de interinidad, ¿vale? ¿Este contrato computaría? Efectivamente, el contrato de interinidad no computa. Se la vuelve a contratar el 1 de junio de 2009 para la campaña de verano. Los contratos eventuales sí computarían, ¿vale? Los contratos, si hiciésemos un contrato eventual, sí que computaría a efectos de concatenación, ¿vale?
y con posterioridad el 1 de enero de 2010 se le vuelve a realizar un contrato por obra o servicio, ¿vale? En el que sigue en la actualidad. Vale, ¿cuál es la particularidad? He visto ya algún compañero que habíais planteado que esto computa desde 2010. La concatenación es anterior, ¿vale? Lo de 2010 es cuando entra en vigor la duración máxima de los contratos por obra o servicio. La concatenación de contratos estaba en vigor desde el año 2006, ¿vale? Vale, ¿qué problema tenemos aquí? Que aquí hay una particularidad, que es la suspensión de la concatenación de los contratos por obra desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012. Con lo cual tendríamos que contar los contratos a ver si se han superado los 24 meses, sin contar ese tiempo que no ha estado el contrato computando a efectos de concatenación, ¿vale? Vale, os lo pongo aquí, os lo he puesto aquí en el chat, ¿vale? Concatenación de contratos de antigüedad. Aquí tendríamos un contrato de interinidad de 11 meses y medio, ¿vale? Esa parte no computaría. El contrato eventual serían 4 meses, ¿vale? El contrato por obra o servicio serían 35 meses y medio, ¿vale? Más 35 meses y medio hasta diciembre de 2012, más los 3 meses pero bueno, en diciembre de 2012 ya habría cumplido, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que de esos 35 meses y medio, desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012 no computarían, pero computarían 20 meses justo, ¿vale? Porque quitaríamos de los 35 meses y medio, le quitaríamos los 12 más 4, 16, ¿vale? Serían 20 meses y el contrato sería indefinido, pero porque ha llegado a 24 meses ya en marzo, ¿vale? Si descontando la parte del 1 de septiembre de 2011 hasta finales de diciembre de 2012 no se llegase a esos 24 meses, no sería indefinido, ¿vale? Vale, con respecto al tema de la antigüedad, ¿qué pasa con la antigüedad, ¿vale? La antigüedad aquí yo entiendo que sería desde el 1 de mayo de 2008. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, sería discutible, habría que contar los días, ¿vale? Habría que contar los días porque me he ido muy a la ligera, ¿vale? Entonces, la doctrina del Tribunal Supremo con respecto a la antigüedad, lo que dice es que aunque haya liquidación y extinción del contrato y finiquito firmado por la trabajadora, si hay un contrato posterior que tenga lugar dentro de los 20 días hábiles siguientes, ¿vale? Hábiles, sin que cuenten los domingos y los sábados, ¿vale? Me he ido muy rápido, quizá porque termina el 15 de abril de 2009, ¿vale? Hasta el 1 de junio de 2009, no, sería 1 de junio de 2009, ¿vale? Porque no he contado, ¿vale? Si desde el 15 de abril al 1 de junio de 2009 no hubiesen pasado más de 20 días hábiles, ¿vale? En este caso sí que la antigüedad sería el primer contrato, ¿vale? Porque lo que dice el Tribunal Supremo es que si hay una concatenación de contratos, hay varios contratos temporales, aunque haya una liquidación previa en el primer contrato, si se hace otro contrato posterior y no hayan pasado los 20 días hábiles, es decir, 20 días hábiles serían de lunes a viernes, sin contar los sábados y domingos ni los festivos, ¿vale? En ese caso la antigüedad sería la del primer contrato, pero en el tema siempre y cuando no hayan pasado más de los 20 días hábiles, que son los 20 días que tiene el trabajador o la trabajadora para reclamar por despido, ¿vale? No sé si lo habéis entendido. Vale, me pregunta una compañera si los sábados cuentan como hábiles para la administración. Para la administración sí, ¿vale? Lo único que no computan como hábiles los sábados es a efectos judiciales. ¿Vale? A efectos judiciales, los sábados son inhábiles. Es decir, cuando tengamos que presentar una demanda judicial, ahí sí que los sábados no computan, a efectos de la ley orgánica del Poder Judicial. Pero a efectos de la administración sí que computarían, ¿vale? Pues nada, yo sin más despedirme y ya nos vemos la próxima semana en las videoconferencias de negociación colectiva, ¿vale? Muchas gracias a todos por la atención. Hasta luego.